Hola a todos, espero se encuentren muy bien y hayan tenido un excelente día. Me presento, mi nombre es Dayana Ucros, junto a mi grupo María Barra, Camila Verdugo, Mariana Bonilla y Camila Murillo, en el cual el día de hoy les estaremos presentando el Dadaísmo para nuestra convocatoria de muestra de arte en la Universidad Sergio Arboleda. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se tomó como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural escrito en 1916 por Hugo Ball. Sin embargo, antes de este año ya habían tenido lugar algunas manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de dadaístas, tales como las de Ready Made de Marcel Duchamp. Este movimiento formó parte de las llamadas vanguardias históricas y tuvo una gran influencia en el desarrollo del arte contemporáneo. Con respecto al contexto histórico, durante la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1919, Suiza actuaba como un país neutro, convirtiéndose así en un refugio privilegiado para artistas, músicos y escritores venidos de todas partes de Europa. Animados por sus valores antibelicistas y su profundo sentido crítico social, un grupo de artistas y escritores fundó un movimiento literario y artístico que expresaba su desacuerdo y decepción frente a la incapacidad demostrada por los discursos oficiales como la ciencia y tecnología, la religión, la filosofía y las ciencias sociales. A este movimiento le pusieron el nombre de Dada o Dadaísmo. Le cedo la palabra a mi compañera Diana. Ok, pasemos al origen y desarrollo histórico del arte dada o dadaísmo, como ya lo escucharon anteriormente. Suele ubicarse el origen del dadaísmo como movimiento en el año 1916, cuando el escritor Hugo Boll y otros artistas reunidos en el Cabaret Voltaire decidieron unificar esfuerzos y fundar el arte dada allí en ese lugar. En ese lugar. Ahora bien, en 1919, con el fin de la Primera Guerra Mundial, el movimiento se trasladó a París, donde alcanzó su apogeo, pero también alcanzaría el final de sus días. En efecto, el carácter antiartístico y antipoético del Dada constituía el germen. Antes de ello, tuvo lugar la primera Feria Internacional Dada en Berlín en junio de 1920. El dadaísmo se fue desgastando y las ideas de André Breton fueron ganando terreno. La idea del escándalo o del gesto provocador como hecho estético en sí mismo fue dejándose de lado y virar la atención a la eficacia del hecho artístico volvió a ser un objetivo de los artistas. Fue así como con el tiempo el dadaísmo favoreció el nacimiento del surrealismo en 1924. Pasemos un poco a hablar sobre las características y fundamentos del dadaísmo. Se basa en la crítica del sentido tradicional del arte, de la escuela y del estilo. Como lo dijeron mis compañeros anteriormente, este fue un movimiento deconstructivo de lo que era la estética y el arte clásica de ese tiempo, pero aún así conservaba algunas características en común que lo encasillan, por decir así, a todas las obras de esa época en un conjunto o en un movimiento. No únicamente se centró en las artes plásticas, que son la pintura y la escritura, sino que también llegó a la literatura, a la fotografía y a la escultura. Conozcamos adelante entonces las características principales que se pueden apreciar de el dadaísmo. Empezamos con el aborrecimiento frente al concepto de la belleza. En ese entonces, por la Segunda Guerra Mundial en Europa, como mencionó el contexto histórico mi compañera Dayana, se estaba perdiendo como que la racionalidad o el plasmar lo que realmente estaba sucediendo en ese contexto. Entonces el Dada propuso romper ese sentido de la estética y de la belleza que al final terminaba siendo falso por todo lo que estaba enfrentando el continente en ese momento.
La segunda característica es el sentido antiartístico y antiliterario. Como dije anteriormente, era una deconstrucción de la belleza o del arte clásica. Entonces, este concepto se posicionó como un lenguaje pictórico o literario específico que transmitía la realidad que se estaba viviendo en el continente en aquella época. La tercera característica es la valoración del gesto artístico por encima del objeto artístico. Esto quiere decir que podían tomar cualquier objeto, darle un significado y ya esto se volvía arte. La siguiente característica es el humor irónico, carácter provocador e irreverente. Se propuso como una burla a lo que era el arte de ese entonces, no solamente al tradicional y no solamente a la belleza, sino también al cubismo y al futurismo, que eran como artes que estaban de moda en ese entonces, y también burlaba la burguesía capitalista y desafiaba la estética. Como penúltima categoría nos encontramos con la crítica aguda en contra de la sociedad occidental, pues rechazaban los valores burgueses que se encontraban estipulados a principios de siglo, como la fe ciega e irreflexiva en el desarrollo científico y tecnológico. En este momento se estaba llevando a cabo la revolución industrial. Entonces, también se contraponía contra el nacionalismo radical, contra el culto al capital y el uso del arte como tranquilizador de las conciencias, ya que en esa época dibujaban solamente cosas estéticas en el arte para callar, digamos que las muertes o atrocidades que se estaban viviendo en medio de la guerra. Y por último nos encontramos con la reivindicación de la irracionalidad como rechazo al positivismo. Y es que al quedar al descubierto que la razón moderna o que la razón en esa época no eran lo que realmente era la realidad, disculpen por repetir tanto la palabra era, sino que en realidad eso fue una deconstrucción masiva. Entonces el dadaísmo empezó a entender el arte y la literatura como una forma de manifestación y para dejar a un lado la razón. Y empezó como a fortalecer lo irracional, a que pudieran crear libremente y pues obviamente esta irracionalidad en el arte en su época creó polémica y rechazo. Le cedo la palabra a mi compañera Dayana. Bueno, conozcamos un poco acerca de la creación de nuevas técnicas artísticas en el dadaísmo. En artes plásticas, el dadaísmo trajo consigo la creación de nuevas técnicas artísticas como el fotomontaje y ready-made, y además el aprovechamiento de técnicas como el collage creadas por el cubismo. El fotomontaje fue una técnica creada por los dadaístas que consistía en superponer diversos fragmentos de fotografías para crear una obra única, tal cual como lo pueden ver en la presentación. Estos fragmentos a veces se interconectaban por recursos adicionales como las ilustraciones. Ahora, el uso innovador de la palabra. Apegado a los valores del movimiento, el dadaísmo prefirió el uso de palabras por sucesión sin que estuvieran hiladas por un significado evidente o con un sentido discursivo lógico. También como materia prima las letras en sí y los sonidos, lo que permitía evitar la asociación con un sentido racional. Lo aleatorio jugó en ello un importante papel. Como ya lo mencioné anteriormente, lo que buscaban era tener obras únicas, fuera de la realidad. Asimismo, implementaron técnica de caligrama que ya había sido utilizado por Guillaume Apollinaire, discúlpeme si no se menciona así el nombre, el cual fue un escritor a quien se relaciona con. Le cedo la palabra a mi compañera Camila Verdugo. Bueno, ahora pasamos a lo que son los representantes y las obras más emblemáticas del dadaísmo. Entre eso está Hugo Boll,
que fue un músico y escritor de origen alemán que tuvo el papel protagónico como fundador del movimiento dadaísta. Fue el escritor además del manifiesto inaugural de la primera velada Dada, aunque muy pronto se deslinda del mismo. El segundo es Tristan Tzara, que fue realmente un escritor de origen rumano que se sintió fuertemente atraído por las ideas de Hugo Boll y que acabó convirtiéndose en la referencia fundamental del dadaísmo literario. Escribió el que es considerado como verdadero primer manifiesto Dada en el año 1918, así como los siguientes. Les doy la palabra a mi compañera Camila. Bueno, a continuación les presentaré a los representantes más destacados de esta época y por consiguiente sus obras emblemáticas del dadaísmo. He de decir que estos se destacaron en las artes plásticas. Primero tenemos a Francois Picabla, quien fue un pintor y escritor francés que incursionó en el cubismo, el surrealismo y el dadaísmo a partir de 1916. Él se concentró en el dadaísmo, especialmente en obras de ingenio mecánico. Después tenemos a Marcel Duchamp, quien fue un pintor y escultor francés, quien interpretó el cubismo interesándose más por introducir el movimiento y lo puso en relación con el futurismo. En el dadaísmo se le reconoce como el creador del ready-made y se destacó por realizar interferencias sobre obras de arte consagradas, como por ejemplo la intervención que hizo sobre la Gioconda de Leonardo da Vinci. Después tenemos a Jean Arp, quien fue un escultor de origen franco-alemán de formación clasista. También formó parte del movimiento Der Blaue Reiter, perdónenme si no se pronuncia así, quien impulsó el dadaísmo y se acercó en el surrealismo años más tarde. A este escultor lo caracterizaron por su interés por la forma, por independizar a la obra del contenido literario y por el acabado pulido y sensual sobre las superficies, en donde desarrolló un estilo artístico propio al que llamó biomorfismo. Por último, tenemos a Man Ray, quien fue un pintor y fotógrafo norteamericano, el cual logró llevar a la fotografía y a la pintura cierto grado de autonomía. En su obra se destacan sus radiografías y las cuales son, esas radiografías son como fotografías que son intervenidas mediante la aplicación de objetos sobre el papel fotográfico diluido. Y esto se aproximó a la abstracción. Y después, para finalizar, ahora sí, Hans Richter fue un pintor y cineasta de origen alemán, aunque fue uno de los fundadores del movimiento Dada, como estuvo dedicado por mucho tiempo a la investigación cinematográfica, a la que logró relacionar con la pintura y la poesía. Y este fue particularmente conocido por la obra Rhythmus 21. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Camila Verdugo. Listo. Entonces, realmente los aportes y las influencias del dadaísmo es que ejerció una influencia muy importante, este último que mencioné, en el desarrollo del arte del siglo XX. Lo primero que hay que decir es que al incorporar técnicas como el fotomontaje, que nunca antes había explorado, y el ready-made, abrieron el camino para infinitas posibilidades en el campo del diseño gráfico, el diseño publicitario y por supuesto en las artes plásticas. Fueron también un precedente fundamental para el desarrollo de la vanguardia surrealista, que partió de algunos elementos del arte Dada para crear una nueva estética y un nuevo propósito del arte. El dadaísmo sentó las bases del arte conceptual que se desarrollaría en la segunda mitad del siglo XX. Esto se debe a que permitió que la noción del arte pudiera ser valorada por su capacidad para construir discursos críticos, para incomodar o para proponer conceptos complejos con fines distintos a los estéticos. Toda esta información que pues, fue presentada en esta presentación fue sacada de Cultura Genial, disculpen.
Muchísimas Muchas gracias. Les gracias. haya gustado nuestra presentación Muchas y que tengan un gracias. espléndido día. Gracias.